ya se supone que han pasado en este caso ya su clase de EKG, ya han visto la parte de los sonos, en este caso, en esta parte, han visto sus A1, A2, 3, ABR, ¿no? ABL, ABS, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿No? Y obviamente ahí ya vas a ver la parte patológica, lo normal, etcétera, ¿no? Que vas a encontrar y lo que te vas a acordar, tienes que acordarte, por lo menos te tienes que acordar de esta clase, ¿no? Te tienes que acordar, si voy a encontrar algo patológico o no patológico, estos vectores o estas derivadas, ¿no? Sea periféricas, ¿no? ¿Qué cara están viendo del corazón? Entonces, bajo ese lineamiento, vas a encontrar las siguientes caras del corazón, principalmente dirigidas hacia el ventrículo izquierdo. Vas a encontrar time, anterior, inferior, ¿sí? Y lateral. ¿Ya? Y te dice que tengas que memorizar en este caso cuáles son las regiones, como el anterior, anterior, inferior, lateral. Entonces, tú tienes, ¿no? Aquí, paciente, ¿no? Acá, tienes ahí su corazón. Y tienes en este caso un aumento de lo que va a ser la capacidad del voltaje, que se va para este lado, se va para este lado y se va para este lado. ¿Quiénes son ellos? Ese es el A, B, esta es la derecha, este de acá y este de acá. Bien. Luego se juntan los bipolares, ¿no? Van aquí, van hacia abajo, van hacia la punta. Y aquí tienes tu B1, tu B2, tu B3. Hasta ahí lo has visto en el EKG, ¿verdad? Incluso en los libros, donde sea que lo hayas visto, hasta ahí tiene sentido. Luego te das cuenta que cuando colocas tu electrocardiograma, ¿ya has colocado? ¿Has hecho la parte práctica? Después, bien. B1, B2, B3, no es el tórax, ¿no? B4, B5 y B6. ¿Se entiende? Listo. Y obviamente el corazón está en medio, ¿no? Porque es una zona torácica. Y acá está el esternón. Entonces, cuando se ve, te dicen, ¿no? D1, ¿no? La derivada 1, estará visualizando qué cara. Septal del corazón, anterior del corazón, inferior del corazón, lateral del corazón. A ver, D1 se dirige hacia allá. ¿Será anterior? ¿Será septal? ¿Será lateral o será inferior? Lateral. Es lateral. Para ti, rápidamente la sacas, dices es lateral. ¿Qué otro organismo está para ese lado? ABL también es lateral. ¿Qué más? D2, D3 y AF, ¿qué será? ¿Lateral, anterior, septal o inferior? Inferior. Es inferior. No, ABR. Bueno. Aquí está el corazón, ¿sí? Y aquí se divide entre lo que va a ser para el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho tiene otras derivadas, donde se colocan en este caso los electrodos en este lado. Esa es otra versión que ya no lo van a ver ahorita. Para este lado yo tengo B1 y B2 y voy a tener en este caso anterior, central, inferior o lateral. ¿Qué dice su corazoncito? Si está en medio de los ventrículos, septal. Ese es septal. B1 y B2 son septales. B3, B4, ahora sí lo tuyo, anterior. Y B5, B6, Lateral. lateral. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, cuando vas a ver aquí en tu EKG, ¿no? Vas a ver tu complejo QRS, si hay una elevación del ST, o hay en este caso una depresión del ST, o inversiones, o ves otras estructuras patológicas, etc. Por lo general, los exámenes no te lo marcan como tal que tengas que ver. Bien difícil. Y si se observa, son bien groseras. Pero
lateral que estaría lastimada en un infarto agudo de miocardio. Lateral. ¿Quién más es lateral? A ver. Bien. ¿Quién más es lateral? Eso. ¿Quién es inferior? B1. 2, 3, ¿no? ABF. Ajá. Listo. ABF también es inferior. ¿Quién es el tal? B1 y B2. ¿Quién va a ser en este caso tu anterior? B3, B3 B4. y B4. No, y ABR es todo lo contrario en este caso a veces. O en todo caso todo lo que va a ser la conexión del corazón. O sea, quiere decir que es el que demuestra realmente si lo que está pasando en las demás derivadas es real. Tiene que demostrar. ¿Cómo te lo demuestra? Es todo lo contrario a lo que se ve. De esa manera te lo demuestra. ¿Se entiende? ¿Muy bien? Entonces, si yo te pregunto, y eso ahí va, cuando veamos en este caso las arterias coronarias, porque son mediante las arterias coronarias que sabemos que parte de este corazón pues está lastimado, se está infartando, sea una lesión, sea un daño, o sea en todo caso una necrosis. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, a veces es difícil, ¿no?, el hecho de tener que memorizar. Y probablemente eso va a ser una constante en tu camino si crees que es el camino correcto. Tener memoria y aumentarla es importante, definitivamente, pero entenderlo te va a dar un plus más. Por lo menos tener apuntes que no necesariamente puedan ser digitales, sino en este caso que lo tengas palpable en la mano, como un cuaderno, también va a ser importante y que se pueda cuidar. Eso ya depende de cada uno y depende de su estrategia de cómo ustedes lo validen. ¿De acuerdo? Y nos damos cuenta en este caso, hasta este punto, que podemos observar. Vamos en este caso a la morfología externa del corazón. Cuando tú ves la morfología externa del corazón, vas a observar, cuando se estudia anatómicamente, lo que es cara anterior a la músculo del corazón. En la cara anterior del corazón vamos a encontrar en este caso lo que va a ser un gran básico, que es la arteria aorta ascendente. La arteria aorta ascendente te va a generar en este caso una arteria que se llama la arteria coronaria derecha. Y desde la parte posterior nace una arteria que se llama la arteria coronaria izquierda. En anatomía, en pregrado, lo conocemos como coronaria izquierda, pero posteriormente ustedes van a verlo en cirugía transcardiovascular como tronco coronario izquierdo. Por eso le dicen TCI. Para este lado vamos a encontrar la arteria coronaria izquierda y te va a dar una arteria hacia abajo que se va a llamar la arteria interventricular anterior y otra arteria que se va a llamar la arteria circunfleja. ¿Hasta ahí nos entendemos? Muy bien. Una vez que haces esto, vuelvo a reiterar, y el punto de hacer la pizarra no es necesariamente que ustedes lo hagan en el momento que lo hago yo, sino es para que tú entiendas dónde inicia y dónde termina. Porque a veces es lo que tú necesitas. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? Porque si no te pongo una imagen, si no uso el complique. ¿Se entiende? Y si van a grabar, de preferencia pongan un trípode, porque la mitad de tu cuerpo está tratando de sostener esto y la otra mitad tratando de atender. Y si tienes déficit de atención, peor todavía. Bueno, un cuaderno. Para este lado voy a encontrar en este caso esta cara anterior del corazón. Y se va hacia la punta, ¿no? Obviamente mejor hacer el dibujo dependiendo de cómo lo hagas. Bien. Donde dice que, bueno, en el ventrículo derecho, izquierdo, demuestra que hay un tercio y dos tercios, se observa principalmente los dos tercios están en el ventrículo del lado derecho. La arteria coronaria derecha te va a dar, por ejemplo, una arteria por el margen derecho del corazón que se llama la arteria marginal derecha. Pero la arteria coronaria derecha también es partícipe para formar, en este caso, dos arterias importantes. Una arteria que asciende, que se va en este caso a la aurícula derecha, que se llama la arteria del lóbulo sinusal, que también tiene una arteria transversa que se llama la arteria de lo que va a ser la grasa pericárdica a nivel auricular. Ahí lo dejamos. Esta arteria del lóbulo sinusal es en un 55-65% de veces que nace la arteria coronaria derecha. Eso no significa que no nazca la arteria coronaria izquierda. Sin embargo, es principalmente la arteria coronaria derecha.
También vamos a encontrar una arteria que nace y que se origina y que da irrigación, en este caso, a una estructura que se llama el cono arterial pulmonar, que es una estructura no vascular, sino es una estructura parte de lo que va a ser el miocardio del ventrículo derecho. Por ahí vamos a encontrar arterias o ramas ascendentes, ventriculares descendentes, ¿no? Que están irrigando la pared anterior del corazón, etc. También la arteria coronaria derecha emite una arteria que se va a irrigar, en este caso principalmente, hasta un 95% de los casos, de lo que va a ser el nódulo auriculoventricular, también conocido como el segundo marcapaso. Entonces, como que hasta ahí la arteria coronaria derecha es muy importante, porque, ¿qué les digo? Si fallara o estuviera en este caso bajo la presión de que está ocluida, todo lo que son los nódulos estarían fallando. ¿Se entiende? Probablemente, muy probablemente. ¿Listo? Y es por eso que es el motivo, ¿no?, de la consecuencia más o de la mortalidad más grande que pueda tener un paciente para infartos agudos del miocardio que puedan fallar por arritmia ventricular o por desúbico. Luego, para este lado, la arteria interventricular anterior, también conocida como descendente anterior, en el futuro lo van a conocer como descendente anterior porque los exámenes vienen de esa manera. En el pregrado, solamente interventricular anterior. Esa arteria origina para la pared anterior del lado izquierdo. Vamos a encontrar unas arterias que se llaman arterias diagonales u oblicuas, o ramas, como tal. La arteria coronaria circunfleja puede emitir arterias auriculares ascendentes y ventriculares descendentes. Como se dan cuenta, son simplemente colaterales, pero no son en este caso las principales que se van a encontrar ahí. ¿Hasta ahí nos entendemos? También debemos de saber que puedo encontrar en este caso venas que acompañan a esta arteria. Viene desde la punta del corazón, la arteria descendente anterior, y nos damos cuenta que viaja para acá una vena que la acompaña. No solo la interventricular anterior, sino también la acompaña en este caso a la arteria circunfleja. Sé que es un complete anatomy, lo que han estado revisando, hay una división entre interventricular anterior y lo que está de acá abajo, ¿no? Pero yo les sugiero que revisen su bibliografía para ver si son diferentes. La vena que se encuentra acá se llama vena interventricular anterior o vena cardíaca magna, y esta de acá acompaña y dobla, ¿no?, 90 grados hacia la cara posterior de lo que va a ser el corazón. ¿Se entiende? Doctor, entonces yo voy a estudiar el corazón aquí en el anfiteatro, la parte práctica, cara anterior y cara posterior, sí. Un poquito lateral puede ser, pero principalmente anterior y posterior, sí. Eso es lo principal. Por ese lado, la arteria que es marginal derecha se acompaña en este caso de una vena que va a ser la vena marginal derecha. La vena marginal derecha sigue su recorrido y puede drenar en la aurícula derecha directamente y desaparecer. Pero también puede doblar 90 grados hacia la parte posterior y conformar la vena coronaria derecha, que también se llama vena cardíaca menor. Acá está la magna, la mayor, y acá está la menor. Esta estructura anatómica que observan va principalmente hacia esta zona, donde se encuentra una estructura que hace esta forma. Igual aquí encontramos una estructura que realiza esta forma. ¿Qué es eso? La orejuela. La orejuela que se encuentra aquí es la orejuela izquierda y derecha. Quiere decir que una característica importante en este caso para ver la visión anterior del corazón ¿cuál es? Puedes observar las orejuelas. Esta es una. La segunda, que vas a ver qué cosa. Los grandes vasos. La arteria aorta ascendente, vena cava superior y trompo arterial pulmonar. Muy bien. Entonces, dibujamos la vena cava superior, que se expresa por acá. Encontramos en este caso lo que va a ser la aorta ascendente, donde van a ser el peñado de la aorta, ¿no?, donde nace en este caso lo que es la trompa arterial del recefálico, arteria carotida pulmón izquierda y arteria subclaviana izquierda. Tres ramas directamente en este caso que va a ser el corazón. A partir de este punto, no te olvides que tiene que estar el cono arterial pulmonar, que ya lo habíamos mencionado por este punto, que era la arteria que irrigaba el cono arterial pulmonar, ¿verdad? Este cono arterial pulmonar va por esta zona y a veces, pues lo que pasa es que cubre justamente este inicio de la aorta ascendente. Y no es así. Vamos a ver. Un poquito por acá. Ahí nomás. Ahí está.
¿no? Y de aquí vamos a dibujarlo con un negro. Por acá. Y por acá. Y por acá. ¿Listo? Ahí está. Entonces ahí tenemos el tronco arterial pulmonar. Doctor, el tronco arterial pulmonar es lo mismo que el cono arterial pulmonar, no, no es lo mismo. Una estructura va a estar principalmente conformada por miocardio y otra estructura va a estar conformada en este caso por epitelio de grandes vasos, no principalmente epitelio elástico. Muy bien, aquí tenemos este punto donde vamos a encontrar en este caso la parte anterior de lo que es el corazón y nos dirigimos hacia lo que va a ser la parte posterior del corazón. ¿Dónde comienza? Comienzas con el centro venoso coronario. El centro venoso coronario, ¿cuál es su localización? ¿Dónde se encuentra el centro venoso coronario? Borde posterior. Tiene un lugar. Surco aurículo-ventricular posterior izquierdo. Bien. El surco aurículo-ventricular posterior izquierdo es el lugar donde se va a encontrar el centro venoso coronario y de ahí lo forma al centro venoso coronario, era la vena que se venía por este lado, era la vena interventricular anterior o vena cardíaca magna. Drena o son tributarias del centro venoso coronario, venas como la vena cardíaca menor o incluso la vena cardíaca media, ¿no? Que era la interventricular posterior, está por acá. Y por este lado puedes encontrar una vena que es la vena oblicua atrial o vena oblicua de Marshall, una vena más por acá que se llama la vena ventricular posterior izquierda, etc. Pero quien origina o forma va a ser en este caso tu vena interventricular anterior o vena cardíaca magna. Para este nivel vas a ver en este caso a corazón, otra vez. Pero para el lado, a este lado izquierdo, pero de la visión posterior. Es un poco más plano. No, tengo que observar todo esto que usted está dejando en la pizarra. La pizarra, en este caso, no es solamente para poder hacer énfasis en las cosas teóricas, sino es principalmente para ver la parte práctica, lo que voy a encontrar en la pieza anatómica. ¿Ya? ¿No? ¿Quiere decir que voy a encontrar, por ejemplo, las orejuelas? Sí. ¿Voy a encontrar la coronaria derecha? Sí. ¿La coronaria izquierda? Sí. ¿Las circunflejas? También. ¿La descendente anterior? También. ¿Las venas? También las vamos a encontrar. ¿Ya? ¿El cono? También. ¿Tronco arterial pulmonar? También. ¿Callado de la aorta? Sí. Entonces, ¿por qué lo dibuja? Primera parte de inicio y fin, también para el momento en que no sepas dónde está y se te ha hablado acerca de ese punto, puedes ver la pizarra y lo vas a recordar. Es el otro detalle. Lo cual no nos alcanza tiempo cuando tenemos examen, pero ahora sí. Entonces hay que aprovechar. Al final tú eres el beneficiado. Acá tenemos, por este margen, si esta es la visión posterior, vamos a encontrar la arteria coronaria derecha. La coronaria derecha sigue teniendo el mismo nombre, dobla 90 grados y al momento de doblar 90 grados se convierte en una arteria. ¿Qué arteria es? Interventricular posterior o descendente posterior. Por el otro lado, en el margen izquierdo de la visión posterior encontramos a la arteria circunfleja y luego dobla 90 grados. Cuando dobla 90 grados se denomina arteria marginal izquierda. Entonces, tiene arterias importantes como la circunfleja, interventricular anterior, coronaria derecha, marginal izquierda y descendente posterior. Esas ramas son importantes para poder evaluar en este caso procedimientos en el futuro. Si vas a hacer un bypass, o cirugía, en este caso el corazón, o si vas a hacer en este caso o lo que sería una angioplastía, que es entrar por mediante un catéter, ¿no? Por una vía arterial, ¿no? Para poder colocar un stent. ¿Listo? Entonces, verificamos esta parte y aquí lo que vamos a observar va a ser esto. Y ahora sí, la visión posterior, ¿qué se observa? ¿Sí o sí? Se observa las aurículas. No, yo puedo ver un poquito de la... Se observan las aurículas en la visión posterior del corazón. Fin. No hay nada más que rebatir. Eso es todo. A partir de este punto te vas a dar cuenta que vas a encontrar un agujero. ¿Y es el agujero de quién? De la vena cava inferior. ¿Podrías observar un poco acerca de quién? La vena cava superior. ¿Bien? Hacia el otro lado, hacia la aurícula izquierda, deben estar llegando en este caso unas venas que se denominan
Venas pulmonares. Superior e inferior del lado izquierdo y superior e inferior del lado derecho. Nombre completo. Listo. El seno del vaso coronario, ¿dónde termina drenando? Eso, en la aurícula derecha, cerca al orificio de la vena cava inferior. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Muy bien. Entonces, ya estamos viendo en este caso lo que va a ser la visión posterior del corazón. Listo. Y yo preguntaría, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar lo que va a ser la arteria interventricular anterior y posterior. ¿Y qué debe estar irrigando la arteria interventricular posterior y anterior? El septum interventricular, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tercios y mediante quién? La arteria interventricular anterior tiene arterias. ¿Qué arterias irrigan al septum interventricular? ¿Qué setales? Anteriores. ¿Y la interventricular posterior? Arterias setales posteriores. ¿Cuántos tercios? Es la siguiente pregunta. 2 tercios anteriores, las setales anteriores, 1 tercio posterior, las setales posteriores. Como esta hay varias. Yo solamente estoy agarrándolo poco para poder aprovechar en esta parte. Entonces les recomiendo siempre que lean su bibliografía. Tienen que profundizar en casa, no se lo van a comer. ¿Listo? Entonces, ya 2 tercios anteriores. Entonces, bajo ese punto, imaginamos que tienes un electrocardiograma y la parte patológica a nivel de los B1, B2. ¿Qué arteria está comprometida? Tienes clave. Tienes arteria, ya, coronaria derecha, arteria, coronaria izquierda, arteria, circunfleja, arteria, descendente anterior y arteria, descendente posterior. A, B, C, D, E. ¿Qué arterias estarían comprometidas? Si tienes en este caso una patología en B1 y B2, ¿no? Donde hay una elevación de ST, una inversión de lo que es el completo, que es la onda T, y sobre todo mayor a 2 milímetros. La E, la E, la E. La ¿quién? A ver, escuché. La E. La E, la D, ahí se quedaron. Ya, ¿por qué la E? Porque se encuentra más cerca. Sí, está bien. Va a ayudar en este caso lo que va a ser el tabique interventricular, ¿verdad? Pero ¿cuántos tercios? 2 tercios. Okay. La respuesta es la D. ¿Sí? Esa pregunta fue la pregunta de resultado. La puedes sacar, claro, la puedes sacar por descendente anterior y por posterior, pero solamente sabiendo el conocimiento anatómico, pudiste haber sacado en este caso que era el descendente anterior. ¿Se entendió? Y esta es una reflexión. Un punto de tu examen de recientado para la especialidad ya no hay examen público, privado, es examen nacional. Los que han hecho examen nacional, no sé quiénes se lo han hecho, ojalá que lo hagan. Se dan cuenta que un punto puede ser la diferencia para lo que quieres. Este conocimiento es muy rebuscado y en tus ciencias básicas. Quien no tenga ciencias básicas puede hacer la diferencia. Entonces esa es la metacognición y también el valor que le estamos agregando. Otra pregunta. Infarto agudo de miocardio, paciente de 60 años, varón. En este caso tiene un antecedente de que es un consumidor de cigarrillos, ¿no? De tabaco, más de 10 cajetillas de cigarros a la semana. Y si tiene un infarto agudo de miocardio en la punta del corazón. ¿Qué arteria está comprometida? También descendente anterior. ¿Listo? Esas cositas, poco a poco van a ir calando. Esas cositas poco a poco las van a ir obteniendo. Pero en este caso no crean que no van a desaparecer. Van a aparecer y si no le prestan la debida atención, no necesariamente lo van a recordar para siempre. A menos que, claro, todos los años quieran estudiar poco a poco. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Total, aquí están como amigos, pero en el futuro van a estar como competencia. Lo digo con la intención de que tomen conciencia y que poco a poco vayan haciéndose una organización, ¿no? Y que sí es importante, pero en el futuro lo van a ver mejor de todas maneras. Muy bien,
nace? Eso sí, mínimo tiene que saber. El cono derecho. No, mi corazón. Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. La aorta ascendente nace en el ventrículo izquierdo. Se origina en el ventrículo izquierdo. Eso no te puedes olvidar al final de Morfo 3. ¿Ya? Puedes olvidarte casi de todo, pero menos de esto. ¿Ya? Olvidarte de eso. La perdición. Y lo peor que después te van a decir. En la universidad de paso. Es lo peor que te pueden decir. Medirte, compararte es lo peor. Porque si te van a medir y comparar, por lo menos que sea algo positivo. Muy bien, la peor descendente nace del ventrículo izquierdo. Tenemos aquí la respuesta. ¿Y qué era esta? Coronaria derecha. Nace, ¿qué arteria? Esta arteria del nódulo sinusal. Drena en la aurícula derecha esta vena. Vena cava superior. La arteria coronaria derecha te da en el margen derecho la arteria marginal derecha. La arteria circunfleja, la arteria coronaria izquierda, tronco de la arteria coronaria izquierda en el futuro, te da esta arteria. ¿Qué arteria es esta? La arteria interventricular anterior. ¿Y esta arteria? ¿Qué arteria es esta? Circunfleja. Arteria circunfleja. Te da ventricular descendente, auricular ascendente, y la arteria interventricular anterior te da septales anteriores, pero también te da estas arterias. ¿Qué arterias son estas? Diagonales. Muy difícil que les pregunten en la parte práctica. Diagonal. Mi iglesia. Diagonal. Muy difícil que les pregunten en la parte práctica, pero ya eso depende, ¿no? Principalmente hay arterias que tienen que observar y reconocer sí o sí. En la parte naranja nace parte del ventrículo derecho, ¿qué cosa? Cono pulmonar, cono arterial pulmonar. Nace del cono pulmonar, ¿quién? Tronco arterial pulmonar. Tronco arterial pulmonar. Y esta la origina, ¿quién? Arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. ¿Hasta ahí se entiende? Listo. A la visión posterior voy a encontrar en el margen de... ¿Qué margen es? Margen derecho. ¿Qué arteria debe ser esta? Arteria coronaria derecha. Coronaria derecha. A veces vas a encontrar la vena coronaria derecha, también conocida como vena cardíaca menor. La arteria coronaria derecha, dobla 90 grados, dividiendo el ventrículo derecho de izquierda, en visión posterior, y esa arteria se llama arteria interventricular posterior. También conocida como descendente posterior. Muy bien. Para este lado, en el margen izquierdo, tengo esta arteria. ¿Qué arteria es esta? Arteria circunfleja. Te da esta arteria. ¿Qué arteria es? Marginal izquierda. Lo acompaña por el margen izquierdo esta vena, que luego forma al seno venoso coronario. ¿Qué vena lo está formando? La vena cardíaca mayor. ¿Se entiende? Tiene el drenaje de lo que va a ser la aurícula izquierda, aurícula derecha. En la aurícula izquierda, ¿quién drena? Las cuatro venas. ¿Qué venas son? Pulmonar superior derecha, pulmonar inferior derecha, pulmonar superior izquierda y pulmonar inferior izquierda. ¿Listo? Y en la aurícula derecha, ¿quiénes drenan? Tres. ¿Quiénes son? Vena cava superior, inferior y seno venoso coronario. ¿Bien? Listo. ¿Quién era esta acá? Vena oblicua de Marshall, no vena oblicua del atrio izquierdo. Esta vena es una vena importante, vena ventricular posterior del lado izquierdo. Y la vena que se observa acá es la vena cardíaca media o interventricular posterior. ¿Ven? No. Vamos viendo, vamos observando. ¿Hasta ahí dudas? Esta es la